Bueno, pues vamos a continuar con la revisión de este texto y aquí el siguiente apartado de este capítulo número 2 nos habla de los signos del divorcio o las manifestaciones de ciertas conductas. Ya en el apartado anterior, en el caso de Miguel, veíamos algunos aspectos generales y aquí ya se va enfocando ya específicamente a darle un nombre específico a cada una de estas conductas que van presentando el menor o el adolescente. Y como tal, aquí nos va a hablar de lo que son las regresiones. Hay que tomar en cuenta que la autora de este material es psicóloga y también en el tiempo que ella se formó estaba mucho en boga lo que es el tema del psicoanálisis, ¿no? Ya que es uno de los modelos terapéuticos más extendidos y que tiene más que en todas las universidades los enseñan. Y pues a partir de este modelo de psicoanálisis pues se van definiendo ciertos conceptos. Por tal aquí este, habla del tema de la regresión, ya que es un mecanismo de defensa como lo define la teoría psicoanalítica. Nos habla de la rebeldía, que ya es una manifestación total como de la conducta, las alteraciones del sueño, que es la alteración fisiológica, va a haber tensión y la manifestación social, que es el bajo rendimiento escolar. Asimismo, pues nos va a andar a ciertas conductas inadecuadas y comportamientos agresivos como una manera el niño tanto de llamar la atención como para canalizar esta tensión o estos signos que él está internalizando, y una forma pues de expresarlos es a través de la agresión. Está canalizando estas conductas para sacar hacia afuera aquello que le está afectando internamente. Y como tal aquí nos dice el autor, dice los signos de la divorcitis. Entre los signos que pueden delatar el mal están las regresiones, la rebeldía, las alteraciones del sueño, la tensión, el bajo rendimiento escolar, las conductas inadecuadas y los comportamientos agresivos. Ya posteriormente empieza a describir cada una de estas. Y la primera descripción que hace es de la regresión. Dice, regresiones, es decir, conductas que corresponden a niños de menor edad, como volver a mojar la cama después de haber podido controlarlo, volver a chuparse el dedo o hacerlo con frecuencia, berrinches o rabietas constantes y apego a mamá o papá. Los niños asocian sus épocas de bebés como épocas felices. Ellos nos recuerdan pleitos y solo conservan en su memoria los mimos y apapachos, los juegos con papá en la cama y los cuentos de mamá antes de dormir. El hecho de regresarse psicológicamente a esta etapa los hace vivir la fantasía de que todo será como antes. El otro signo que nos dice es la rebeldía. Una especie de irritabilidad y oposiciones constantes tiene su raíz en la impotencia ante lo que pasa en casa y el no tener claro lo que va a suceder con su propia persona el siguiente fin de semana. Dice, Paola estrenó sus 7 años con especial rebeldía. Si su mamá decía rojo, ella decía blanco. Y parecía que su deporte favorito era molestar a los hermanos. No sé si es la edad o qué le pasa, me decía su mamá, pero ella nunca antes respondía así. Durante una sesión en la que Paula y yo jugamos adivinanzas, ella misma me dijo, adivina cómo puedes defender a un papá. Dice, ¿cómo? Le pregunté enseguida, para no interrumpir una importante declaración, haciendo enojar a mamá. Dice, me respondió con una sonrisa triunfal. Cuando le pedí que me lo explicara mejor, Paola se refirió a la antigua ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si mi mamá hace enojar a mi papi cuando hablan por teléfono, entonces yo hago enojar a ella cuando me toca quedarme en casa. Existen muchas Paolas defensoras, a veces dentro de una misma trinchera. No siempre tienen 7 años, sino que pueden llegar a soplar más de 30 velitas en un pastel y seguir con la misma visión cada vez que se reúnen con uno o ambos padres. Y la siguiente manifestación, aquí tenemos que es la biológica, que decíamos que es la alteración del sueño, como pesadillas, bruxismo,
rechillo de dientes o las típicas inspecciones nocturnas a la cama de los papás o uno de ellos como una forma de verificar que todavía siguen ahí, que no se han ido y que para mayor seguridad es bueno instalarse con ellos en la cama por el resto de la noche. Muchos niños elucubran una serie de cosas que los llevan a suponer que, si como me explicó mi papá, las personas que se pelean deben vivir separadas, entonces es muy posible que mi mamá se quiera separar de mí después del pleitazo que tuvimos por mi tarea. Son muchos los niños que escuchan pelear a sus padres por la noche, mientras ellos creen que sus retoños duermen como angelitos. Martita, que nos explicaba en una sesión de grupo, ya yo me hago la dormida cuando llega mi papá, pero luego, aunque quiera, ya no puedo volver a dormir. La niña trataba de evitar el verse involucrada en los pleitos que ocurrían con frecuencia entre sus padres y en los cuales generalmente el padre había bebido demasiado. Bueno, aquí como un paréntesis, creo que una forma o como sugerencia para evitar estas situaciones, ya que buscar la manera posible de buscar un lugar neutral, ya que si, digamos, si tenemos que tratar algún asunto con la pareja, lo más adecuado es buscar un lugar fuera de la casa o lejos del alcance de ellos, no esperar a que estén dormidos, ya que como vemos aquí y muchos otros ejemplos que nos dan diversos materiales, los niños pues de una forma u otra llegan a escuchar o percibir. Lo adecuado es buscar un lugar fuera del alcance de ellos, incluso de buscar un restaurante, alguna situación, algún parque donde podamos hablar. Esto también nos va a dar la ventaja o seguridad de que la pelea no va a llegar a mayores términos, ya que al estar en un entorno que conocemos muchas veces, la discusión en el hogar se puede prestar para que haya actos de violencia, ya que y el discutir afuera también nos va a limitar esa parte, es una manera también de protección para las parejas que sufren conflictos por violencia intrafamiliar cuando ya hay golpes. Al hablar en un entorno neutro para ambos, pues va a poder prevenir esta situación de la violencia, de los golpes y asimismo de que los niños estén escuchando como tal. El siguiente punto de aquí que nos aborda la autora dice que es la atención. La más mínima desaveniencia entre papá y mamá puede orillarlos a hacer el intérprete, de fallido cupido de mediador o bien de barrera de contención entre los padres. Mamá y mi papá vio las fotos y me dijo que estabas muy bonita. Papá, mi mamá le dijo a mi tía que tú eras muy inteligente. Esta tensión se refleja también con los tics nerviosos y compulsión para comer o falta de apetito, uñas, lápices o puños de los suéteres mordidos. La tensión constante le genera dolores de cabeza de los que antes no se quejaban, visitas a la enfermería del colegio por punzadas en el estómago. Y aquí viene ya los factores sociales como es el bajo rendimiento escolar. Dice, lo cual significa que antes se tenía un buen desempeño o bien que las calificaciones o la conducta no estaban tan mal como ahora. Los niños tienen la cabeza en otra parte. Tal vez no durmieron o durmieron poco por escuchar tras la puerta los gritos de sus papás. Quizás se dispersan durante el día buscando resolver un problema que no está en sus manos y en la tarde prefieren no pedir ayuda en la tarea para no propiciar nuevas discusiones o fugarse ante la tele o el videojuego para no pensar. Aquí viene otro apartado que se llama conductas inadecuadas. Cosas que normalmente no se les ocurría o que son parte de la conducta habitual y que un día para de otro aparecen como una forma de obtener atención y pedir ayuda. De manera inconsciente, estas travesuras de alto grado los conducen a los consultorios del psicólogo o al cubículo de algún maestro, lugares en donde se animan a contar lo que pasa entre sus padres. Muchos de estos casos son de adolescentes que al encontrarse tan asustados por una situación familiar, deciden asustar a su vez robándose cosas, bebiendo aún en exceso, fumando, ya no para parecer grandes ante los amigos, sino para agredir a esos padres que les están amargando la vida. Ana, de 13 años, me confesó que había probado la marihuana. No se siente tan padre como dice. Y yo le pregunté por qué entonces lo había hecho. Nuevamente,
Quiero ver si mis papás se preocupan más por su hija en vez de pelear todo el día. Ana quería que yo fuera la mensajera para entregar ese recado. Sin embargo, le hice ver que esa no era la forma indicada, que si sentía tanto enojo y coraje debía expresarlos a ellos y no atentar contra sí misma. Por mucho que los quieras lastimar, le dije, las neuronas de papá seguirán intactas mientras tú continúas envenenando tu cuerpo. El robo en adolescentes o los niños es como un trofeo a la rebeldía y el reto una manera de compensar las cosas, lo que sienten que están perdiendo en cariño. Y el siguiente apartado ya como tal nos habla de comportamientos agresivos. Dice, los comportamientos agresivos, sobre todo hacia las personas más seguras, es decir, a las que el niño considera que no lo van a abandonar. Hola, joven. Perdón. Si vive con mamá, será ella con ella con la que más pelee, idealizando al papá cada vez que cada 15 días para que le compre cosas o le lleve a la feria. Si el papá es la figura más firme y constante para él, entonces mamá será como un hada, buena, mientras que los berrinches y muecas tendrán la dedicatoria especial para ese papá tan resistente. Perdón, en muchas ocasiones toca a los abuelos, tíos y maestros o compañeros de la escuela los peores momentos porque los niños no creen que se puedan dar el lujo de agredir a ninguno de sus padres. Esta es la inseguridad en la que viven, que guardan muchas preocupaciones ante los contendientes y la feroz batalla. Y bueno, hasta aquí este apartado donde hay ciertas manifestaciones de las conductas que pueden afectar al niño en relación a lo que es cuando observan que hay conflictos o diferencias entre sus padres. En el siguiente apartado, más que nada, nos va a hablar acerca de la parte de las emociones o sentimientos que puede estar viviendo el niño. Aquí ahorita, como le digo, lo voy también grabando en audio para que usted pueda consultarlo o seguirlo en lo que estoy aquí manejando. Y bueno, el siguiente tema habla de los síntomas del divorcio, más que nada en la parte de las emociones y sentimientos. Y en un momento continuamos la revisión.